Buenas tardes, mi nombre es Francisco José Hernández Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en este momento les voy a describir el desarrollo de dos ejercicios los cuales nos solicitan para la fase final de la materia de balance de materia de energía. El ejercicio número 1 nos pide que para conservar la papa se requiere disminuir la humedad desde el 80 hasta el 40% en peso base húmeda. El equipo de secado tiene una presión manométrica de 14.4 kilopascales y se encuentra ubicado en una ciudad donde la presión atmosférica es de 128.9 kilopascales. Si al secador entran 5.000 kilogramos hora de papa y su calor específico es de 0,842 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado, nos pide calcular A, la cantidad de agua evaporada, B, la temperatura a que se evapora el agua, C, el calor requerido para calentar la papa hasta la temperatura de evaporación, D, el calor requerido para evaporar el agua, E, el calor total requerido, F, las pérdidas de calor y G, la entalpía. Realizamos nuestro diagrama de bloques en el cual vemos del proceso unitario en el cual vemos las entradas y las salidas del proceso. Entonces decimos que la entrada de la masa es de 500 kilogramos con una humedad inicial del 80%, tenemos una salida de agua de 200 kilogramos y en la masa tenemos una salida de humedad del 40% con una masa de 166,6667 kilogramos. Los datos que nos proporciona el problema son los siguientes. Entonces dice que la humedad inicial es de 0,8, la humedad final de 0,4, la presión manométrica de 14.4 kilopascales, la presión atmosférica de 128.9 kilopascales, la masa de papa de 500 kilogramos hora, el calor específico de la papa que es 0,842 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado, del agua que es 0,93 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado, la entalpía de evaporación de 539.4 kilocalorías por kilogramo y el calor específico del vapor de 0,48 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. En el punto A, entonces nos pide la cantidad de agua evaporada. Entonces decimos que la relación de la humedad de entrada y la de salida del sistema. Entonces decimos que la cantidad de agua evaporada es igual a 500 kilogramos hora por 0,8 que es la humedad inicial menos los 500 kilogramos hora que es la masa total por 0,4 que es la humedad final. Y esto es igual a 200 kilogramos hora que es la cantidad de agua evaporada del sistema. Nos pide la temperatura a la que se evapora el agua. Entonces decimos que la temperatura a la que se evapora el agua la podemos calcular mediante la ecuación de Antoine, la cual nos dice que el logaritmo de la presión es igual a A menos B sobre la temperatura más C. Como necesitamos hallar la temperatura, entonces despejamos la ecuación y decimos que temperatura es igual a B sobre A menos logaritmo de P menos C. Los parámetros que obtenemos los obtenemos mediante esta bibliografía y como está una temperatura de evaporación en Celsius usamos un intervalo de entre 60 y 150 grados centígrados. Entonces, para la ecuación propuesta junto con los parámetros, la presión la tenemos que tener en milímetros de mercurio. Entonces hacemos la conversión a milímetros de mercurio. Entonces decimos que 128.9 kilopascales por 760 milímetros de mercurio sobre 101.325 kilopascales, el cual corresponde a una atmósfera, es igual a 966.83 milímetros de mercurio. Teniendo este dato y teniendo los datos que buscamos en el intervalo entre grados Celsius, decimos que la temperatura es igual a B. Reemplazamos las variables y decimos que B sobre que es estos datos, menos el logaritmo de P, el logaritmo de 966.83 milímetros de mercurio, el cual lo hallamos anteriormente, menos C, que son 228. Esto nos da una temperatura de 106.88 grados centígrados para este punto. En el punto C nos pide el calor requerido para calentar la papa hasta una temperatura de evaporación. Dice que se asume que la papa está seca y entra a una temperatura ambiente aproximadamente 25 grados centígrados. Decimos que el calor requerido por la papa es igual a la masa de la papa por el calor específico de la papa por el delta de T. Entonces decimos que el calor específico de la papa es igual a los 1000 kilogramos, que es la base seca que entra, por 0,842 kilocalorías por kilogramos por grados centígrados, que es el calor específico, por el delta de T, que es la resta entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto nos da un dato de 68.875.6 kilocalorías hora, el cual es el calor requerido para calentar la papa. Nos pide el calor requerido para evaporar el agua. Decimos que tenemos en cuenta solo la cantidad de agua que efectivamente se evapora. Y tenemos como ecuación, dice que
el calor requerido es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por el delta de T, más la masa de agua por la entalpía de evaporación, más la masa de agua por el calor específico del vapor sobre el delta de T, por el delta de T, perdón. Entonces, el calor específico de evaporación del agua es igual a los 2000 kilogramos de agua retirada por 0,93 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado, que es el calor específico por el delta de T, que es la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial, más los 2000 del agua, más hora del agua por la entalpía de evaporación, que es 539.4 kilocalorías por kilogramo, más los 2000 del agua por 0,93, que es el, el calor específico del vapor por, por el delta de T. Realizando la ecuación, entonces nos dice que 12, 20, 166.88 kilocalorías hora es el calor requerido para evaporar el agua. El calor total requerido, entonces básicamente son la suma de los dos calores hallados, que fue el calor de evaporación de vapor y el calor de evaporación del agua. Entonces decimos que el calor total requerido es igual a la evaporación, al calor requerido por la evaporación de la papa más el calor requerido por la evaporación del agua. Esto es igual a la suma de los dos valores que hallamos anteriormente, y el cual nos da 1288.992.48 kilocalorías por hora, el cual nos corresponde al calor total requerido. Pérdidas de calor, entonces como vemos que en el ejercicio no nos da ninguna pérdida de calor, asumimos que no tiene ninguna pérdida de calor, por cual es cero. Para la entalpía del agua de la salida, entonces utilizamos un intervalo entre 106 y 108 grados centígrados, el cual lo encontramos en las tablas de vapor saturado del sistema internacional. Y utilizamos la ecuación de interpolación para poder hallar la entalpía. Entonces decimos que m es igual al factor de x2 menos x sobre x2 menos x1 por m1 más x menos x1 sobre x2 menos x1 por m2. Reemplazamos las variables y decimos que tenemos entalpía de líquido saturado. Entonces reemplazamos todas las variables y haciendo la ecuación decimos que 448.14 kilojulios por kilogramo es el líquido saturado, pero como estamos trabajando en kilocalorías, hacemos la conversión con una regla de 3 y decimos que 107.1 kilocalorías por kilogramo es la entalpía de líquido de saturación. La entalpía de vapor saturado, igual hacemos la conversión por las unidades de la tabla, que la cual describí anteriormente, y decimos que 2686.62 kilojulios por kilocaloría es la entalpía de saturación, pero como la tenemos en kilojulios y necesitamos trabajar en kilocalorías, entonces hacemos una regla de 3 y decimos que 642.1 kilocalorías por kilogramo es la entalpía de vapor saturado. En el ejercicio 2 nos dice que un reactor se alimenta con una mezcla de oxígeno y propano. El oxígeno es en exceso y la conversión de la reacción es del 70% a la salida del reactor. Y dice que se determinan analíticamente 21 moles de dióxido de carbono y 40 moles de oxígeno. Nos pide calcular el exceso de oxígeno, cuántos moles de propano se alimentaron del reactor y cuál es la composición del flujo de salida. Hacemos el diagrama de bloques de esta operación unitaria y balanceamos la reacción. Esta es la reacción balanceada y aquí tenemos el diagrama de bloques de salida con sus entradas y con su salida total. Los datos del problema son moles de CO2, que es 21, los moles de O2, que es 40, y la conversión, que es al 70%. En el punto A nos dice que cuál es el exceso de oxígeno. Entonces la reacción que ocurre de manera simplificada la llamamos como esta manera, la cual ya está balanceada. De la reacción estequiométrica, entonces decimos que los moles estequiométricos de oxígeno son los 21 moles que nos dieron de dióxido de carbono por 5 moles de oxígeno sobre 3 moles de dióxido de carbono, que esto es igual a 35 moles de oxígeno. Los moles que no reaccionan de oxígeno son 35 moles, los cuales hallamos anteriormente sobre la reacción, que es el 70%, menos los 35 moles que hallamos anteriormente. Esto es igual a 15 moles de oxígeno, los cuales no están reaccionando. Los moles en exceso son los 40 moles de oxígeno que nos da inicialmente el ejercicio, menos los 15 moles que encontramos aquí que no reaccionan, que esto es igual a las 25 moles de oxígeno que están en exceso de la entrada.
El exceso, en el punto B, ¿cuántas moles de propano se alimentaron del reactor? Entonces decimos que los moles estequiométricos de propano son igual a 21 moles de dióxido de carbono por 1 mol de propano sobre las 3 moles de dióxido de carbono. Esto es igual a 7 moles de propano. Las moles de entrada que están en el propano son las 7 moles que encontramos anteriormente, las estequiométricas, sobre el 70% de la reacción, que es igual a las 10 moles de propano que están alimentando el reactor. La composición molecular del flujo de salida, entonces decimos que X es igual a los moles del componente sobre los moles totales. En la salida presentan las siguientes salidas de los componentes, los cuales propano, agua, oxígeno y dióxido de carbono. Para los moles de agua de la salida, entonces decimos que son igual a las 21 moles de dióxido de carbono por 4 moles de agua sobre las 3 moles de dióxido de carbono, que es igual a las 28 moles de agua. Para las moles de salida de propano, entonces decimos que las moles de salida de propano son igual a las 10 moles de propano menos las 7 moles de, del propano que anteriormente encontramos. Esto es igual a las 3 moles de propano que se encuentran en la salida, las moles totales. Entonces decimos que es la suma de todas las moles encontradas. Entonces, moles totales son las 21 que nos da el ejercicio, más las 28 encontradas, más las 40 que nos da de oxígeno arriba del ejercicio, más las 3 moles encontradas en este aspecto. Decimos que las moles totales son 92 moles. Y para encontrar las moles de cada producto, entonces decimos que es X es igual a las 3 moles encontradas sobre el total de las moles, que es 0,032. Para el agua son las 28 moles encontradas sobre las 92 totales, que es 0,304. En oxígeno son las 40 que nos da la ecuación sobre las 92 totales, que es igual a 0,435, y las moles de CO2 o dióxido de carbono, que es igual a las 21 que nos da, sobre las 92 que encontramos totales, que es igual a 0,228. Muchas gracias.